En el último año y medio se ha plagado de información en Internet de CETES, CETES Directo, Bondía y otras estrategias relacionadas a esta plataforma, CETES Directo. Y no es casualidad, y es el reflejo de que las tasas fueron incrementando mucho en los últimos meses, incluso en los últimos años, a niveles que no habíamos visto antes, si acaso desde el 2014, 2015, y ni siquiera llegaron a estos niveles, y nos podemos remontar hasta principios del 2000. Y eso lo que originó es que de boca en boca más inversionistas se fueran enterando de esta plataforma, de las tasas que tenía. Y es relativamente intuitivo usarla. Tenemos muchos tutoriales aquí en el canal donde he explicado paso a paso y evidenciado cómo hago una compra, cómo hago una venta, cómo hago retiros y usando la plataforma de forma general. Y puede que este video lo veas muy cercano al momento en que lo publico o lo veas varios meses después. Esta información va a ser relevante para ti en varios sentidos. Uno, porque vamos a cubrir mitos y realidades frecuentes que pueden distorsionar la realidad del uso de esta plataforma. Y segundo, independientemente del momento en que veas el video, puede ser que todavía te convenga invertir en esta plataforma. Te voy a enseñar una manera muy sencilla de validarlo independiente del momento. Para hacer la validación es muy sencillo, basta con que entres al sitio de cetesdirecto.com, te asegures que es el original, así se llama, y entonces veas cuáles son los niveles de tasa que tienen. En este momento de la consulta, 11.35. Te invito a que al final de este video tú hagas la consulta y me pongas en cuánto está al momento en que estás viendo el video. Y el paso número 2 es que entres a la página de Banco de México, banjico.org.mx, porque aquí nos van a dar muy a la mano y actualizado un indicador que es el de la inflación. En este momento, 5.18. Si haces esa consulta, te invito a que también me compartas cuánto está la inflación al momento de que ves el video. Y me vas a preguntar, Manolo, ¿para qué este paso operativo? Bueno, es que ahí tienes la respuesta de todo. En este momento, por ejemplo, si los CETES hacen crecer mi dinero al año un 11.35 en promedio, va a depender del plazo que selecciones, y lo que suben las cosas en promedio ha crecido un 5.18, la diferencia es lo que me voy a quedar de una ganancia en términos reales. Porque si los CETES me pagaran, por ejemplo, el mismo 5.18, pues no estoy ganando nada realmente. Sí está llegando mi dinero extra, pero como las cosas son más caras, pues no me alcanza para comprar realmente más. Entonces, en este momento yo, por ejemplo, tengo un 6.17% de ganancia en términos reales. Y ese ejercicio va a aplicar en cualquier momento. Puede darse que a futuro lo que suben las cosas crezca en un promedio de un 3% y a lo mejor los CETES los vas a encontrar en un 7, en un 6, en un 8. Bueno, pues hay que sacar esa diferencia porque ese es el dato importante. No siempre los CETES superan la inflación. Ojo, ese es uno de los primeros mitos. Hay ocasiones donde están muy parejos y prácticamente no tendremos una ganancia real. Y en algunas contadas ocasiones lo he visto al revés, que lo que suben las cosas es incluso mayor de la tasa de los CETES. Entonces, para fines prácticos, ¿cómo sé si vale la pena invertir en CETES? Muy fácil. Saco el dato de CETES, el dato de la inflación y veo si hay una ganancia en términos reales. Entonces ponte cómodo, yo soy Manolo Higueras, tu anfitrión en este canal y vamos por los demás mitos. Hay unos que son bastante interesantes y específicos. Si alguno de estos mitos te ayuda, yo lo único que te pido a cambio es que me ayudes con una manita arriba porque eso me ayuda a llegar muy lejos y que más personas mejoren su educación financiera. Muchas gracias de corazón. Empecemos con esta. ¿Los CETES son una inversión sin riesgo? Y eso es falso. Los CETES sí tienen algo de riesgo, porque la respuesta es, de hecho, todas las inversiones tienen riesgos. Algunos pueden ser mucho más bajos, otros medios y otras inversiones de alto riesgo. Por ejemplo, podemos hablar de inversiones que son volátiles, como la bolsa, como criptomonedas, donde podría ser un riesgo mayor. Pero te voy a explicar varios motivos por los cuales CETES tiene riesgos. Lo primero a aclarar es que existen diferentes tipos de riesgos. Normalmente cuando pensamos en riesgos en inversiones, el riesgo que nos viene a la mente es perder nuestro dinero. Y eso es muy poco probable, diría que es de los riesgos mucho más bajos en el caso de los CETES. Pero existen otros tipos de riesgos, como el que hablábamos al principio. Un riesgo es que el rendimiento no supere la inflación y no tengamos una verdadera ganancia en términos reales. Bueno, ese es un riesgo. Otro riesgo es el de reinversión, es decir, quizá ahorita las tasas son muy buenas y tú haces tus proyecciones, tus análisis, migras tus inversiones a CETES, pero ¿qué tal si luego efectivamente baja la tasa y ya te cambian las condiciones? No al momento de que baja la tasa, sino al momento de la renovación. Ese es otro riesgo de reinversión. Ya las características ya no son tan buenas como las que teníamos antes. ¿Y por qué se considera que el riesgo de que no te paguen es muy bajo? Esto ya lo he dicho en varios videos y es por el respaldo que hay detrás de esta inversión.
Lo que respalda el pago es el impuesto de millones de mexicanos. El respaldo es del gobierno federal y es uno de los principales compromisos pagarle a sus inversionistas antes que otra cosa. Puede que recorten programas sociales, puede que algún programa de política pública pueda tener algún recorte, pero no cortarían el tema de los CETES antes de recortar cualquier cosa. ¿Por qué? Si dejaran de pagar los CETES, ya ningún inversionista, ni nacional ni extranjero, confiaría en el país. Y eso causaría muchos problemas. Entonces, ningún gobierno quiere incumplirle a sus inversionistas. Y esto es algo independiente de las preferencias políticas de cada quien, de quién esté ahorita, quién esté después, quién estuvo antes. ¿Por qué? Porque el flujo de los impuestos se paga de manera constante. Quizá pueda haber informalidad en el país, pero cuando tú compras algo en algún restaurante, vas y te compras ropa, vas y compras algún bien y servicio, en la mayoría pagamos el impuesto del IVA. Muchas personas pagan el ISR en sus salarios. Entonces, constantemente llegan flujos para garantizar el pago. Compáralo, por ejemplo, cuando inviertes en un banco o inviertes en una empresa. Ahí depende que a la empresa le vaya bien. Ahí depende que el banco pueda cobrar sus créditos de regreso, tener ganancias y pagarle a los inversionistas. En este caso es el impuesto de millones de mexicanos. Es mucho más predecible y estable el aflujo de millones de mexicanos que el banco recupere los créditos o que a la empresa le vaya bien. Por eso se cataloga como una inversión de bajo riesgo en cuanto al impago. Y así como vienen unos mitos que están muy buenos y quiero explicártelos a detalle, pero antes te recuerdo que tienes una consultoría gratuita. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para el retiro con el equipo El Lago de los Business. Pide que te hagan tu proyección, te explicarán de las inversiones reguladas que se manejan y cómo puedes tener una devolución de impuestos cada año por invertir en un plan de retiro. 2. Si compras CETES, ¿debes mantenerlos hasta el final del plazo? Si la pregunta hubiera sido ¿qué es lo recomendable? La respuesta es sí, es recomendable que lo mantengas hasta el vencimiento. Si lo compraste un año, a 2 años, 2 años o el plazo que hayas seleccionado. Pero sí es posible tener una venta anticipada. No es recomendable porque ahí ya no se respeta necesariamente la condición de que vayas a tener la ganancia y la tasa que te pactaron. Ahí, digamos, lo estás revendiendo al mercado y va a depender de las condiciones del momento, si tienes una ganancia o incluso tienes una pérdida. Ojo, en tu perfil principal, si le das clic en el portafolio donde dice CETES, te va a abrir una pantalla como esta, donde van a estar ahí listados todos los CETES que has comprado. Si solamente has comprado en una ocasión, vas a tener solamente un cuadro de estos. Si has comprado en varios, vas a tener muchos cuadros como estos que estamos viendo aquí en pantalla. Aquí están las condiciones generales de la adquisición de cada uno de estos. Cuánto es el monto, las fechas y algunos datos generales. Si yo le doy clic a uno de estos, me va a abrir otra pestaña de información, donde voy a poder ver más condiciones específicas de ese CETE que se compró. Y como puedes darte cuenta, ahí abajo dice venta anticipada, pero quiero que veas algo también. Algo que he observado que cuando la posición es relativamente chica, sale este letrero. La posición no puede ser vendida, no tiene suficiente monto disponible para una venta, mientras que en algunas otras de mayor monto ya no me sale esa leyenda y podría yo intentar hacer una venta anticipada. Conclusión, esto es verdad a medias o falsedad a medias, como lo quieras ver, porque si bien sí podemos hacer ventas anticipadas, pero como pudiste darte cuenta va a depender del monto. Por otro lado, ya te mencioné que no es lo recomendable, entonces yo me mentalizaría como si no pudiera hacer ventas anticipadas, pero que sepas que en caso de alguna emergencia podrías llegar a tener una salida, pero también va a depender del monto. 3. Si invierto en CETES me va a dar mucha carga de impuestos. Imagínate qué coraje invertir 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, que estás comenzando a utilizar la plataforma a lo mejor con una cantidad inicial y que tuvieras mucha operativa de impuestos, que contratar un contador todos los meses, hacer muchos cálculos, tener ese miedo de que Hacienda te diga que algo está mal. Déjame darte tranquilidad. Para la mayoría de personas esto es falso, no te va a dar mucha carga operativa, de hecho va a estar automatizado. El mismo SAT tiene en su página un listado muy específico y además esto viene en la ley del impuesto sobre la renta, que hay personas que deben de presentar un proceso que se llama declaración anual. Esta declaración es obligada principalmente para aquellas personas que sus ingresos, por ejemplo, en sus salarios, en sus ingresos generales, son mayores a 400,000 pesos durante todo el año. Es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Hay algunos otros motivos, aquí te los voy a dejar para que tú le puedas poner pausa, pero quiero que veas que son casos muy específicos. Para pronto, si tú no estás obligado a presentar la declaración anual, ya te hacen en automático una retención. La misma plataforma, al momento de depositarte los intereses o el rendimiento, ya va a tener una retención. Entonces, muchas personas que empiezan
con 1,000 pesos, 10,000, con sus primeras inversiones, no tienen que presentar una declaración forzosamente simplemente por el hecho de que invirtieron en CETES. Eso depende de tus otras condiciones, que yo creo que ya lo sabrías, porque ya estarías obligado, pero porque tienes un negocio, porque estás rentando, porque ganas más de 400,000 y no por el hecho de CETES. Y esa tasa automatizada que te retienen es un porcentaje relativamente bajo. Por ejemplo, este año que grabo el video es de 0.15%. Ojo, es sobre el capital invertido, no sobre la ganancia. Y cuando digo esto, muchos se me espantan. ¿Cómo que sobre el capital? Sí, pero los intereses, el rendimiento también es sobre el capital. ¿Qué quiere decir esto? Que si te van a pagar un 11% de rendimiento sobre lo que tú invertiste, pero te van a cobrar un 0.15% sobre lo que tú invertiste, pues haz la resta. Un 10.85 lo que te ganarías en términos después de impuestos. Para los que presentamos declaración, no es tan bonito el caso. Porque ahí lo que hacen es, a ver, ¿cuánto ganaste en tu salario? ¿Cuánto ganaste en tus negocios? ¿Cuánto ganaste en otros ingresos? ¿Cuánto ganaste en CETES? Y entonces suman todo y de eso va a depender que la retención automática que ya de por sí te hacen, ver si tienes que pagar una cantidad mayor o incluso una cantidad menor, que tengas un saldo a favor. Como es un porcentaje chico, muchas veces quien presenta declaración todavía tendría que pagar un poco más, pero bueno, al final tampoco es algo catastrófico si vas a tener ganancias, pero pues el SAT te va a cobrar su tajada. 4. Los CETES solamente son una inversión para principiantes. Ese es el argumento, la frase más falsa de todas. Por supuesto que no. Si bien en algunos tutoriales yo lo he comentado, inclusive digo que es una inversión para alguien que esté empezando, que es muy fácil de entender, que es bastante intuitiva la plataforma, que te piden 100 pesos, que el riesgo es relativamente bajo porque conoces el plazo y la tasa desde el principio, y todo eso podría parecer que es una inversión hecha para principiantes. Por otro lado, sí existen otras inversiones que pueden ser mucho más rentables, pero requieren más conocimiento, más habilidades, estar más metido en el mundo financiero, y por eso esas podrían catalogarse para alguien más intermedio o avanzado. Y tienen razón de forma parcial. Pero a ver, por más avanzado que alguien sea y tenga muchos conocimientos quizá en la bolsa, haciendo alguna operativa mucho más activa, comprando ETFs, fibras, acciones o cualquier instrumento, los CETES son una inversión de corto plazo. La bolsa, las fibras, andar comprando algunos ETFs son estrategias más de mediano y de largo plazo en la mayoría de los casos. Entonces, ¿acaso la persona que sea muy especializada forzosamente tiene que invertir a mediano y largo plazo? ¿No tiene metas a un mes o incluso a un día, por ejemplo, como el caso de Bondia que está en CETES Directo? Por supuesto que sí, y por eso se vale dividir. Una parte en inversiones de corto plazo, mucho más estables, más seguras, como un fondo de emergencia. El fondo de emergencia, por ejemplo, no lo vas a invertir en algo muy complejo y muy avanzado, que te dé muchos frutos a futuro, pero que al final sea muy volátil o riesgoso. Por eso se vale tener una parte en estrategias de bajo riesgo y unas de mayor riesgo. Estrategias de corto plazo y otras de largo, eso es completamente normal. 5. En los CETES sabré perfectamente cuánto voy a ganar desde el principio. Parcialmente verdadero. ¿Por qué? Si bien tú te metes al sistema y puedes llegar desde la pestaña de invertir y seleccionas CETES a una pantalla como esta, donde te van a explicar cuáles son los plazos disponibles que hay, que son los de siempre, y también te van a dar una tasa, pero esa tasa se llama de forma indicativa. De hecho, si yo selecciono cualquiera de las opciones, me van a poner esa palabra, indicativa. Miren, no les miento, ahí está, seleccioné la opción de CETES a 6 meses, la tasa anual del 11.35, y me dice tasa indicativa de referencia de la última subasta. Efectivamente, hay una subasta que se lleva a cabo los días martes. Esa es una de las razones por las cuales vemos que los CETES van cambiando cada semana. Por ejemplo, ahorita lo vemos en 11.35, quizá la próxima semana 11.32 y luego regresa a 11.40 y van cambiando. Bueno, hay varios factores que cambian la tasa, pero la subasta es uno de ellos. Entonces, la tasa que nos ponen ahí como indicativa es una referencia de la subasta pasada. Si tú programas una operación, no necesariamente vas a tener ese mismo porcentaje, pero es una muy buena referencia porque no suele cambiar drásticamente, salvo que haya un movimiento importante en la economía, que Banco de México cambie las tasas o que pase algún evento muy particular. Por lo normal serán unos cuantos puntitos arriba o abajo. En CETES estoy obligado a invertir una cantidad para pronto. No hay contratos, puedes mandar 100 pesos y nunca volver a mandar nada, pues un mes sí, un mes no. Cada quien aquí decide, como muchas plataformas. La que sigue. ¿Me conviene invertir más en CETES en bancos que en CETES Directo? Muy seguido vas a ver publicidad de los bancos que te dicen te ofrece el 80, el 90, el 100% de CETES, el 110% de CETES. Que en pocas palabras quiere decir que si el CETES está pagando el 10 y te ofrecen el 100% del 10, pues te van a dar el mismo 10.
Si te dicen el 80% de CETES, pues sería un 8, en dado caso de que esté al 10. A ver, de entrada no tendría nada de sentido, pero nada, invertir a un 70-80% de CETES si voy y compro CETES y ya ese es directamente el 100%, ¿estás de acuerdo? Convendría quizá, y digo quizá, cuando te ofrecen un porcentaje mayor de CETES, es decir, el 120% de CETES, que si el CETES estuviera al 10, te estarían dando un 12. Es decir, tendrías que multiplicar nada más el valor del CETES por el porcentaje para ver cuánto es. Pero déjame decirte que tiene normalmente truco. ¿Cuál es? Tú en el banco te van a decir, te vamos a pagar el 110, el 120% de CETES, pero a plazo de un año. Te van a amarrar por un plazo largo, 6 meses, un año, pero te van a dar ese 110% de CETES a un mes. Es como diferente, incongruente. Te obligan a estar un año, pero en vez de que te den CETES a un año, te van a dar CETES a un mes. O bueno, esa va a ser la tasa de referencia. En muy pocas ocasiones conviene. Yo he sacado cálculos y la mayoría de casos lo que conviene es directamente comprar el CETES. Pero si por alguna razón particular te convenció el banco, porque te están dando otros productos con mejores condiciones, porque no quieres migrarte a CETES y te sientes cómodo con el servicio del banco, ahí se tiene también el seguro del IPAP que protege los ahorros bancarios hasta cerca de 3 millones de pesos, un poco más ya inclusive. Entonces, bueno, por tema de porcentaje quizá no necesariamente le vaya a ganar, pero ya cada quien puede evaluar, pero saca cálculos. Estuvo buena esta sección, ¿no? Pero viene lo mejor. Como sabes, estoy haciendo de forma regular, quizá no todas las semanas, pero muy seguido, los famosos lunes de live. Los lunes a las 7 de la noche me conecto en vivo a contestar preguntas, respuestas y a exponer algún tema de interés para todos. Si tú tienes una pregunta muy buena, que no fue atendida acá y que es un mito, realidad, que tienes dudas, voy a escoger la mejor pregunta que me dejen aquí para el próximo lunes de live. Entonces déjame una pregunta relacionada a este tema y voy a ponerle ahí al comentario ganador. Esta fue seleccionada y va para el lunes de live. Acuérdense que los que son miembros del canal, que se suscribieron a la pestañita de miembros, ellos pueden comentar en todos los videos y yo también voy contestándoles a mayor detalle. Y las mejores preguntas también de ellos van directo a los lunes de live. Y para los que quieren seguir aprendiendo, pero ya a un nivel más intermedio avanzado, ya saben que en este momento tengo descuento para el curso de 27 días para vivir de las inversiones. Aquí abajo te dejo las inscripciones, se pone muy bueno ese entrenamiento, es completamente online y te dejo el descuento temporal aquí abajo en los comentarios y descripción. Espero que este video haya sido de ayuda, no olvides dejar tu manita arriba y nos vemos en el próximo lunes de live y en los próximos videos. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.